En esta ocasión hablaremos de la beta-oxidación. Primeramente debemos responder a una pregunta sencilla. ¿Qué es la beta-oxidación? La beta-oxidación es un proceso catabólico mediante el cual los ácidos grasos se transforman en moléculas de acetil-CoA mediante la remoción de un par de átomos de carbono en cada ciclo de la oxidación. ¿Dónde ocurre la beta-oxidación? La beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, es decir, dentro de la mitocondria. ¿Quiénes intervienen en la beta-oxidación? Principalmente hay una molécula que interviene y es la carnitina. La carnitina es un aminoácido que actúa como un transportador y lleva el ácido graso hacia la matriz mitocondrial donde se lleva a cabo el proceso de oxidación. Pero, ¿por qué le llamamos beta-oxidación? Se le denomina beta-oxidación ya que el segundo átomo de carbono, o sea el carbono beta, es el que sufre la mayor parte de los cambios, o es alrededor de este que giran los cambios de la oxidación, proceso de la beta-oxidación. La beta-oxidación sigue una serie de pasos. El primero de ellos es la activación del ácido graso. Mediante la adición de coenzima A, es decir, tenemos el ácido graso más coenzima A catalizada por la acil-CoA sintetasa, nos da como producto acil-CoA, que es la molécula que va a servir como sustrato inicial de la beta-oxidación. El segundo paso de la beta-oxidación es el transporte hacia la matriz mitocondrial. Ya que la acil-CoA no penetra directamente la membrana, se necesita carnitina como transportador. El tercer paso consta de la beta-oxidación como tal. La beta-oxidación es un proceso que consta de una serie de reacciones, 4 reacciones para ser específicos. Primero, revisemos cuáles son los principales metabolitos de la beta-oxidación. Primero, tenemos acil-CoA. Como bien habíamos dicho, este es el producto que se da entre el ácido graso más la coenzima A para que pueda ser transportada por la carnitina hacia la matriz mitocondrial. El acil-CoA pasará a ser trans-delta 2-enoil-CoA. Luego este se transformará en LB-hidroxiacil-CoA, en beta-cetoacil-CoA y finalmente será dividido en dos moléculas, una de acil-CoA y otra de acetil-CoA. Revisemos la primera de las reacciones, la que ocurre entre el acil-CoA y el trans-delta-enoil-CoA. Esta reacción es catalizada por la enzima acetil-CoA deshidrogenasa. Nótese que en este esquema todas las enzimas están en color azul. Como bien lo dice el nombre de la enzima, hay una pérdida de hidrógenos, por lo cual el FADH ganará 2 electrones, ya que este compuesto perderá 2 electrones y lo ganará al transportador, convirtiendo a este en FADH2, por lo que luego tendremos como producto el trans-delta-enoil-CoA. Esta reacción causará que se forme un enlace doble entre el carbono 2 y 3 de la estructura con hidrógenos en estructura trans, de ahí nace el nombre. Luego la siguiente reacción se da entre el trans-delta-enoil-CoA hacia el LB-hidroxiacil-CoA. Esta reacción es catalizada por la enoil-CoA hidratasa. Esta es una reacción de hidratación, por lo cual se agregará agua, como bien se muestra en el esquema, lo que generará la ruptura del doble enlace carbono-carbono que había en esta estructura por la formación de un grupo hidroxilo en el carbono 2 o el carbono beta, de ahí que se llame hidroxiacil. La tercera reacción se da entre el LB-hidroxiacil-CoA hacia el beta-cetoacil-CoA. Esta reacción es catalizada por la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, es decir, otra vez hay pérdida de electrones. Aquí interviene el NADH como transportador, en donde se transforma a NADH más H, lo que hace que se dan otros 2 átomos de hidrógeno para quedar un grupo cetona en el carbono beta de la estructura. De ahí el nombre beta-cetoacil. Finalmente,
La reacción que existe entre beta-cetoacil para formar la molécula de acil-CoA y de acetil-CoA es catalizada por la acil-CoA acetiltransferasa. El nombre de esta enzima infiere que se va a agregar o se va a transferir una molécula de acetil, lo que nos llevará a que tras el agregado de la molécula de acetil al betacetoacil-CoA se formará una molécula de acil-CoA y otra de acetil-CoA. Estos son los productos finales de la beta-oxidación. El acil-CoA es una cadena de 14 carbonos y el acetil-CoA es el producto de 2 carbonos que puede seguir, ya está listo para seguir la vía de la cetogénesis en el hígado o agregarse al ciclo de Krebs para oxidarse y formar transportadores de electrones como el FADH2 o el NADH para posteriormente agregarse a la cadena de transporte de electrones y formar ATP. Finalmente, debemos hacer algunas observaciones. Primera, los productos finales de la beta-oxidación son el acetil-CoA, el FADH2 y el NADH más H, ya que el acil-CoA seguirá en el proceso de oxidación hasta que su cadena se acabe. La beta-oxidación se da en todas las células a excepción de los glóbulos rojos y las neuronas. Como última observación tenemos que las reacciones de la beta-oxidación se repetirán tantas veces lo permita la estructura del sustrato inicial. Como bien sabemos, el sustrato inicial es el acil-CoA. Es decir, que las oxidaciones continuarán hasta que la cadena de la acil-CoA dé su último par de átomos de carbono.